Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bernadette Calabrese. Muchas gracias por compartir este evento con ustedes. Déjame compartir el evento. Hoy vamos a hablar, yo trabajo en Buenos Aires, Argentina, y hoy vamos a hablar sobre Quimio Brain. El título de nuestra presentación es Que la quimioterapia no nos nuble el cerebro. Muchos de ustedes seguramente durante el diagnóstico o el tratamiento de la enfermedad vivieron experiencias como que estuvieran perdiendo la cabeza y no se explican un poco por qué. Bueno, en realidad nosotros tampoco sabemos exactamente por qué esto sucede ni sabemos por qué a los pacientes algunos les pasa y otros no. Entonces, para comenzar, vamos a definir a qué llamamos quimiobrain o quimiofog, que son, este término hace referencia a los efectos de la quimioterapia en la cognición. La cognición son las funciones superiores que tiene nuestro cerebro. Pero, sin embargo, la responsabilidad no es únicamente de la quimioterapia. Hasta la fecha no sabemos por qué esto ocurre y por qué la mayoría de los pacientes, en realidad de toda la bibliografía que tenemos, la gran mayoría fueron pacientes con cáncer de mama. Cuando hablamos de trastornos cognitivos relacionados al cáncer, este término es más global y permite incluir otros factores que se extienden más allá del quimiobrain. De acuerdo a los trabajos publicados, se ha visto que gran parte de los pacientes presentan trastornos o síntomas cognitivos previo al inicio de la quimioterapia, a partir del diagnóstico antes de iniciar el tratamiento. Y un 75% de los pacientes, es decir, la mayoría de ellos, lo presentan durante el tratamiento de quimio. Y de ese 75%, el 35% refiere persistir con este daño durante varios años más. Pero en la mayoría de los casos, el daño es reversible y no deja secuelas, que es algo muy importante que remarquemos porque, digamos, con las recomendaciones que les vamos a dar, la verdad que no queda ninguna secuela luego del tratamiento. Mi idea no es abrumar con datos ni tablas, pero lo más importante que quiero demostrar en esta diapositiva, la única con muchos números, es que se ha publicado últimamente, en diciembre del 2020, un análisis que incorporó a 10 estudios en pacientes con cáncer de mama que referían trastornos cognitivos, y lo que se demostró fue que existían trastornos cognitivos antes del tratamiento, durante el tratamiento y posterior al tratamiento. Y si vemos el estudio francés que se publicó en el 2018, ellos habían hecho una encuesta donde se entrevistaba online a los pacientes con enfermedad oncológica y de los 85% de los pacientes tenían diagnóstico de cáncer de mama. Y con una simple encuesta, preguntando si habían tenido problemas de memoria, problemas en la concentración, problemas para encontrar las palabras, la gran mayoría había referido que algunos de estos problemas habían aparecido durante el tratamiento. Lo más importante de este trabajo es que el 76% de los pacientes refirió algún impacto en el desempeño laboral. Entonces, es un problema que impacta no solo la calidad de vida, sino el impacto laboral. Pero para comenzar tenemos que hablar un poco del cerebro y adentrarnos en este complejo sistema de las funciones cerebrales superiores. Más allá de las funciones básicas para iniciar movimientos, percibir sonidos e imágenes, existen funciones más complejas que tienen que integrar toda la información y no están en una sola estructura, sino en diferentes estructuras del cerebro. Y ahí tenemos a la amígdala, el hipocampo, que es como nuestra memoria RAM, donde incorporamos y guardamos toda esa memoria más bien reciente
donde va a estar interconectada con redes subcorticales, que son las que nos permiten, digamos, transmitir la información de un sector del cerebro hacia otro sector. La barrera hematoencefálica es una estructura virtual en realidad que funciona como aduana, que decide qué drogas o sustancias van a pasar al cerebro y qué otras drogas no van a pasar al cerebro. Entonces, estas tres estructuras, el hipocampo, las redes subcorticales y la amígdala, son el centro donde funcionan los pensamientos más o las funciones ejecutivas más importantes del cerebro. Y por eso, digamos, algún trastorno ahí nos va a traer algún problema cognitivo. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo entonces es, ¿qué síntomas se deberían presentar o podemos encontrar en estos momentos, o sea, en esta situación? ¿Son solo los olvidos? Bueno, los olvidos en realidad es la forma más frecuente de presentar los problemas del resto de las funciones, pero hay otros síntomas más allá de olvidarnos, digamos, dónde dejamos las llaves, dónde dejamos el auto estacionado o qué íbamos a hacer cuando llegamos al supermercado y no encontramos, tal vez no sabíamos qué íbamos a comprar. En realidad eso es respecto a la memoria, pero a veces hay pacientes que se quejan de que no pueden seguir el hilo conductor a una conversación o al leer una noticia del diario, refieren que tienen que leerla varias veces para retener la información de la noticia. Otras veces, algunos se quejan sobre el lenguaje o la dificultad que tienen en dominar alguna cosa y se encuentran palabras diferentes para evocar un objeto, la cosa, como si lo tuvieran en la punta de la lengua. Lo más difícil para nuestro cerebro es organizarse y pensar en simultáneo. Esto demanda mucha energía, mucha atención y bastante memoria. Entonces, el procesador activo que intenta planificar y llevar a cabo las tareas hace que cuando el cerebro no da abasto, se desborda y ahí genera más angustia y frustración. Ahora, la quimioterapia no es la única responsable en el diagnóstico, digamos, y en la enfermedad para que la mente se nuble. Hay otras sustancias que vienen de la mano del tratamiento que también ayudan a que tengamos estos problemas de cognición. Por ejemplo, cuando usamos analgésicos o usamos anestesia en algunos procedimientos, cuando tenemos dolor crónico o dolor agudo, este dolor interrumpe los circuitos normales del pensamiento y también generan problemas en la cognición. Es verdad también que pueden aparecer problemas al dormir, ansiedad, angustia y tristeza, también hacen que, digamos, los circuitos naturales del cerebro no funcionen del todo bien y generen este problema en recordar, en memoria, etc. Y algo más complejo que también existe, digamos, en esta situación son las llamadas citoquinas que se producen por la misma enfermedad o por el tratamiento con quimioterapia, que ahora vamos a hablar en unos instantes qué rol juegan en todo este proceso. Pero antes vamos a hablar un poco de quimioterapia. La quimioterapia, como ustedes sabrán, en realidad es un tratamiento que puede darse en forma oral o en forma endovenosa. Y este tratamiento no solo a veces puede o no pasar esta barrera hematoencefálica o aduana, en líneas generales, la dosis que usamos nosotros en ciertas patologías hace que la droga no llegue directamente al cerebro como un santuario, pero esta misma droga puede traer efectos directos sobre las neuronas y ahí producir algún daño. También la quimioterapia tiene función sobre el sistema cardiovascular y ahí cambiar la presión arterial, puede provocar infecciones y bajar las defensas, puede cambiar el sistema inmune. Entonces,
todo eso hace que algún órgano pudiera ser dañado y de ahí impactar indirectamente sobre el cerebro. Pero, o sea, en mayor o en menor medida, los daños suelen ser reversibles y eso es algo que voy a hacer hincapié durante toda la presentación. Y volvamos a las citoquinas que nombramos hace un rato. Estas son partículas muy pequeñas, chiquititas, que sí pueden pasar la barrera hematoencefálica, se liberan, digamos, ante una situación o cuerpo extraño, los liberamos nosotros, el organismo, o la misma célula cuando se rompe con la medicación. Y estas señales que liberan las citoquinas pasan a la sangre, pasan la barrera y generan inflamación. Y esta inflamación cambia las neuronas normales y generan lo que se llama un trastorno en los circuitos de la memoria, la recompensa y el ánimo. Entonces, ¿cuál es el rol de la fatiga y el sueño? En realidad, la respuesta inflamatoria de estas citoquinas provoca mucho cansancio, por lo cual es muy frecuente que durante el tratamiento el paciente esté cansado, esté fatigado. Eso es una queja que en realidad la vemos muy, muy frecuentemente y eso es hasta esperable y normal. Sin embargo, también puede estar fatigado porque hay trastornos de sueño que son muy habituales. Hubo un trabajo en el 2019, que es el que estoy mostrando en este momento, que evaluó que los trastornos de sueño a largo plazo, digamos, podían estar relacionados con 4 factores asociados a la enfermedad. ¿Y cuáles eran estos factores? Bueno, el estrés físico, el estrés emocional, el estrés económico y el medio a la recurrencia de enfermedad. En todos estos impactaba o sea, estos miedos impactaban en los pacientes y con eso impactaba en el sueño. Entonces, en este estudio que fue publicado hace poquito, en el 2019, se vio cómo los pacientes oncológicos tenían realmente trastornos de sueño. O sea, entre un 20 y un 60% de los pacientes tenían algún trastorno. Y ese insomnio o sea, de la mitad de los pacientes que no dormían bien, todos tenían, el 80% tenía una queja cognitiva en algún punto de la memoria, la atención y el desempeño o función ejecutiva rápida. ¿Y el ánimo impacta en todo esto? Sí, claro que sí. El ánimo, digamos, otra vez tenemos que volver a la estructura del cerebro. La memoria y las emociones están, al menos funcionan en 2 circuitos. Uno es la amígdala tiene que ver cómo se procesan las emociones y la reacción que tenemos al miedo. Y el otro, digamos, la otra estructura es el hipocampo, que es la que se ocupa de almacenar la información más reciente. O sea, el hipocampo es el que, o sea, el disco rígido que hace o el que evoca la información más reciente. Entonces, tanto la amígdala y el hipocampo interactúan entre sí, pero la amígdala es quien elige en dónde hay que poner mayor atención. Y siempre la atención se pone más en las emociones. Entonces, si hay miedo, ansiedad, etcétera, se almacena eso y si uno quiere almacenar alguna información más objetiva, no se puede porque, digamos, como si el disco estuviera hasta lleno y no pudiera seguir almacenándose. Y los datos no se pueden codificar ni almacenar correctamente. Y una pregunta importante es, bueno, ¿todos estos síntomas a largo plazo desaparecen? En realidad, de todos los estudios que se evaluaron, la gran mayoría de los pacientes refieren que con ciertas pautas que ahora vamos a nombrar, eso puede mejorar. Obviamente, generalmente son transitorias y si el ánimo mejorara, también impacta en la cognición y en las funciones cerebrales superiores. ¿Y cuáles serían como los tratamientos o las propuestas, las pautas para prevenir, digamos, estos síntomas? En realidad se pueden dividir en los tratamientos de problemas cognitivos en cuanto a
actividades que mejoren la atención, la memoria y el procesamiento. Las terapias de movimiento o ejercicio, o sea, están recomendadas y son recomendación clase 1. Nosotros los médicos decimos clase 1 cuando es fuertemente recomendado para hacer foco o agilizar el pensamiento. ¿Y a qué llamamos terapia de movimiento? Al yoga, tai chi, ching fung, digamos, son todas actividades que nos ayudan a enfocar y agilizar el pensamiento. También hay las actividades recreativas, como caminar, hacer jardinería, cuidar mascotas, ayudan, digamos, en la restauración de la atención y por eso al restaurar la atención mejora la memoria. Por última, están también, o sea, la meditación para mejorar el rendimiento cognitivo, como todo lo que sean terapias cuerpo-mente, para hacer foco en un objeto, en la frase, y la respiración ayuda a que los pensamientos se enlentezcan en cuanto a que digamos, se profundice únicamente en eso y no en, como limpiar los pensamientos que vienen externos. Y así, cuando uno tiene la mente más calma, pueden mejorarse estos síntomas. Existen también terapias de rehabilitación cognitiva y ahí hasta en internet encontramos un montón de ejercicios que ayudan a mejorar las actividades diarias, como también algunas cuestiones sistemáticas de anotarse, tener una agenda, tener un iPad, tener algún dispositivo que ayude a organizar el día y a limpiar algunas actividades que hacen que uno se sienta más cansado, y como dijimos, la fatiga y el cansancio impactan en las funciones cognitivas. Medicamentos propiamente dicho, en realidad no hay ninguno directamente para estas funciones, pero sí, obviamente, los tratamientos farmacológicos para el ánimo hacen que, digamos, eso hay que charlarlo persona, paciente, médico, digamos, para ver si tiene algún trastorno de ánimo que requiriera tratamiento, y eso impacta también en las funciones, digamos, de la mente. Entonces, digamos, como vimos a lo largo de la presentación, es frecuente, digamos, que la queja cognitiva sea frecuente en todo paciente oncológico. Es importante, digamos, que nosotros, el equipo de salud, todos estemos atentos a esta queja, y en realidad, como vimos, la verdad que es un cuestionario fácil de hacer y que si uno, digamos, evidencia alguna queja, bueno, cómo poder prevenirla y cómo poder actuar rápidamente para que bajar la angustia, el miedo y el estrés que genera esta situación. Entonces, lo importante tal vez es pensar que la mente es como el agua: cuando está calma y en paz puede reflejar la belleza del mundo, y cuando está agitada puede no reflejar el paraíso, aunque lo tengamos enfrente. Bueno, muchas gracias.